Bienvenidos. Completamos la serie de análisis que hemos hecho de los resultados electorales, su posible proyección, con el examen de las encuestas, pero en particular de una encuestadora, porque está aquí para responder por sedatos del doctor Polibio Córdoba. Y les recuerdo que la semana pasada, cuando hubo un último día para hablar sobre encuestas, él ya anticipó con mucha preocupación en una conversación que tuvimos del día a la noche, que el nivel de indecisos seguía siendo alto, cuando en la intención de voto se reflejaba en voto directo ese día, según el último corte anterior, esto es fines de enero, 49-36. Con esta reserva lo advirtió él. Observamos algo que yo también lo resalté ayer que presentamos el dato, es ese nivel todavía de indecisión. Son 24%. ¿Usted cree Sí. entonces que el porcentaje de indecisos que detectó que había todavía de 25% es lo que pudo variar esto notablemente? Pues mire, yo creo que pues, si tenemos una diferencia de 10, prácticamente de 13 puntos, ¿no? 24 puntos, pues está casi sobre esa diferencia que se tenía en la encuesta, en la tracking, y eso, pues sobre todo, yo me he puesto a revisar. La indecisión especialmente la manifestaban los ciudadanos, la indecisión la manifestaban en Guayaquil. Bien. Noten con mucha claridad la forma en que él advierte o insinúa, ya responderá exactamente cuál de las dos cosas es, que aunque haya una diferencia casi de 16 puntos entre Noboa y Luisa en esa última medición, el nivel de indecisos, que era exactamente según el 24, podía volcarse de tal manera que, supongo yo, acortar esa diferencia como la cortó, es decir, bajaría de 49 a 44 a Daniel Noboa, ahí ya van 5 puntos, subiría de 36 a casi 44 a Luisa, ahí ya van 8 puntos, 8 y 5, 13. ¿Dónde fueron los otros 11? Eso y más los podrá responder en los próximos 60 minutos. Verá a su manera. Llega gracias al auspicio de... Bien, el personaje que nos acompaña esta noche es suficientemente conocido y reconocido como para que me detenga en más pormenores. Él es el fundador de Sedatos en el 74, Así ¿verdad? es. En su actividad privada como investigador comenzó del 69. Poco antes. Poco antes, 64. Sí. Ya, bueno, en definitiva, él tiene más de 60 años en esto y Sedatos se acerca a los 60 años. Es graduado en Economía en la Universidad Central del Ecuador y máster y PhD en muestreo y econometría, entre otras disciplinas. Les recuerdo que junto con el doctor Polibio Córdoba compartiremos más adelante criterios de lo que fue el panel de Radio Centro esta mañana sobre encuestas. Más adelante revisaremos lo que ha dicho Rafael Cuesta respecto al estado de las campañas, que él dice que están desesperadas. El criterio de Pocho Harv, contrario a todas las encuestadoras. El de Fernando Carrión, respecto a que no pueden entrar a su juicio en sector rural. El de Miguel Rivadeneira, en que es muy curioso que se hayan equivocado 4 de las 4 más confiables. Que ¿por qué no puede pensarse que el CNE se equivocó? Y un hecho histórico respecto a Sedatos y sus mediciones que lo han mantenido siempre en la polémica. Quiero agradecer de manera singular que a estas alturas del partido, con esa edad, apenas un par de años mayor que yo, y con todos los avatares de salud que haya enfrentado, el doctor Córdoba esté aquí para darnos sus respuestas. Y como él me dijo, mire Carlos, primero quiero explicar qué son los estudios de opinión, qué es un estudio. Voy a hacer una excepción en este programa.
Yo nunca permito hablar a alguien más de 1 minuto sin interrumpir. Usted tiene 5 minutos sin que le interrumpa para su reflexión inicial que usted considera importante, que la gente entienda qué es un estudio. Adelante. Muy amable, Carlos, por su invitación. He tenido pues la gran oportunidad de estar cerca de Carlos Vera por muchos años. Ya haré mención incluso hasta con una fotografía, por allá por el año 92, cuando participábamos en un proceso electoral. Hicimos el Dream Team en la campaña de Sixto Durán Ballén. Sin duda. Yo siempre me llevo de que no solamente en materia de investigación, sino en general, en todo lo que se hace en el sector comercial, bancario, empresarial, etcétera, es muy necesario de que se cimente el trabajo en 4 columnas. Una, la investigación. Si no hay investigación, simplemente no sabemos qué es lo que se va a hacer. Es como cuando llega un paciente a un hospital o donde un médico, lo primero que hace pues son los exámenes de laboratorio. Correcto. Para saber qué tipo de enfermedad tiene y cómo es lo que tiene que actuar para curarlo. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es la comunicación, porque si nosotros tenemos la información de qué es lo que sucede en el país, pero no la comunicamos, ¿para qué sirve? Entonces esa comunicación es la que también queda en forma tal veraz, utilizo muy bien esta palabra, con la opinión pública, porque nosotros no quedamos con lo que ellos dijeron, sino que la difundimos, la comunicamos a quien debe saber lo que piensa la población. Esa es la gran segunda columna, los medios de comunicación y las personas que manejan la comunicación. La tercera columna es algo que es, sobre todo ahora, muy moderno, en que toma en cuenta todos los medios a través de los cuales se llega a la población, con expertos ahora, por ejemplo, en redes sociales, en todo lo que son los sistemas modernos de investigación, y con ello entonces hace posible que no se desvíe la información, sino que llegue donde tiene que saber, a los que tienen que tomar justamente pues acción, que llegue la información. No pues a un candidato, a un presidente, en fin, ¿cómo estoy en la carrera de caballos? ¿Y la cuarta columna? Y la cuarta columna es el equipo de trabajo que hace posible que la gestión se vuelva positiva. También con los recursos necesarios, en todo sentido, para que entonces se pueda trabajar como corresponde. Pero desde luego es también importante que se considere de que, bueno, aquí simplemente le debo decir, Carlos, que Sedatos no se ha quedado con lo que hizo hace 50 años, que en el año 1974 fue fundada. Nos unimos a un grupo sumamente importante que es el Legal Lobby International para estar en todo el mundo y al mismo tiempo con una organización también que se llama WIN, que ese es el World Independent Network, ¿no? Simultáneamente modernizaron sus sistemas de procesamiento, capacitaron a sus encuestadores, les instruyeron sobre las nuevas variables sociales que casi cada año en cada encuesta hay. Seguro. Por ejemplo, si vemos nosotros en este plano, no sé si lo está difundiendo, sí, está bien. ¿Cuál es el sistema? El sistema es un sistema probabilístico aleatorio. ¿Qué significa eso? Esto quiere decir que si va a calcular una probabilidad, entonces, ¿qué quiere decir? Que no toma el 100% de los 13 millones y más de electores, o los 19 millones de habitantes que tiene un país, sino una muestra. ¿Y el aleatorio? El aleatorio quiere decir que no va dirigido a alguien, en especial quiero ver a este, sino que resulte como fruto de una probabilidad, de una selección. ¿Cuál es la clave de que la muestra sea representativa de todo el universo? Muy bien. Aquí tenemos nosotros, no sé si estamos difundiendo. Estamos viéndolo, sí, en pantalla. Estamos difundiendo. Lo allá, guacho, dale. ¿Me doy la vuelta? No. Entonces aquí. Lo puede ver a la izquierda, en ese monitor. Perfecto, Correcto. Ahí perfecto. Dele. Ahí tenemos nosotros el mapa del país. Todos estos puntitos que están aquí son los cantones, las parroquias, las N parroquias, N cantones de Sierra, Costa, Amazonía, que tienen que ser seleccionadas probabilísticamente. ¿Cuánto es la probabilidad? Está en función del número
de ciudadanos que tiene esa población. Ciudades grandes con un tratamiento, medianas con un tratamiento y pequeñas con un tratamiento. Aquí tomamos como un ejemplo lo que sucede, vamos a decir, en la provincia de Pichincha, que está está en este punto, justamente donde estoy aquí. Y en este punto quiere decir que en Pichincha tomamos en cuenta todos los cantones, sin excepción. Y si llegamos entonces a las áreas urbanas y rurales, le ponemos como ejemplo ya después el Distrito Metropolitano de Quito en todos sus sectores. Aquí vamos a decir en todos los puntos donde se va a recibir los votos. Ahora, hay varias inquietudes. Usted últimamente dice en 24 localidades. Urbanas y rurales. Una, dos. ¿Cómo arma esas localidades? ¿Cómo determina si encuesta en Gualaceo o no, por ejemplo? Por probabilidad. ¿Probabilidad de qué? La probabilidad de que Gualaceo salga seleccionada en el proceso sistemático aleatorio y no salga la parroquia de al lado. Ok. Entonces, cuando llegamos a ese lugar, no ubicado por el entrevistador, sino el entrevistador tiene un equipo que es un computador muy similar al suyo también, se prende si es que es el entrevistador que está debidamente entrenado para hacer ese trabajo. O sea, ese nivel y llega de a ese control nivel. tienen. Y se prende y le dice, usted tiene que ir, le dice exactamente, aquí está en el plano, ¿no? Si regresamos al plano, pónchalo. aquí llegamos al plano en donde le dice, usted tiene que ir a este punto, y en este punto a este sector, y en ese sector a esta manzana, en donde está el hogar seleccionado en forma aleatoria. Dos cosas más. Usted destaca que son encuestas cara a cara. ¿Qué significa? Entonces, ¿Van a la casa? Viene, aquí, ¿cómo está aquí? Aquí está el entrevistador, la fotografía del entrevistador. Está justamente con la persona cara a cara. Y de acuerdo al sistema tan moderno de última tecnología, esta entrevista que está teniendo cara a cara está grabada. Okay, y abajo, esto sí es importantísimo que sepa, ¿sí? Aquí está toda la entrevista, capaz de que no puede de ninguna manera dejar de hacer la entrevista o inventarse o decir qué es lo que debe. Qué importante. Varias cosas más. Así las 2.200, no sé cuánto muestras que hacen. Bueno, normalmente son 2.296. Alrededor de 3.400. A veces hace 3.400. Y a veces mucho más. Ahora estamos haciendo, para otros tipos de objetivos, 9.000 entrevistas. Ya. ¿Las hacen con un iPad, con un laptop, con un celular? Totalmente. Y hay un asunto, Carlos, que esta investigación que estamos haciendo ahora, que no tiene nada que ver con cuestión electoral, tiene que ver con muchos otros asuntos de tipo comercial. El señor que está en Tokio, el señor que está en Honduras, el señor que son parte de este grupo, están escuchando. Ya, para votar, ¿la hicieron con papeleta? ¿Le enseñaron claro. un símil de la papeleta? Entonces, verá, Carlos. Y la persona no ve, mejor dicho, el encuestador no ve cuando raya el entrevistado la papeleta para que él tenga privacidad y no sepa por quién votó. Aquí está la tarjeta. Por Dios, exactamente. Punchemos Entonces, esto. esa es una simulación de la elección presidencial con papeleta no oficial. Le dan el papel no oficial. Pero antes de eso, Carlos, primero le preguntamos, antes no hemos ido directamente a esto. Primero le decimos, claro. ¿Cómo ve que está el país? Hay un ¿Está bien, antecedente, está mal? Sí. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene el país? Y la gente se aguanta 10 minutos de un tipo que no conoce para responderle cosas muy personales. Claro. ¿Y qué credencial le presenta? Alrededor. Primero, el entrevistador, como le digo, él va con un Ya, pero un ¿cómo sé yo que es de ese dato? Si no donde perico de los donde le palotes. dice él mismo, el señor le dice, déjeme ver cómo es. Él hace todo lo que el entrevistador le sugiere y ve que efectivamente, y él dice, aló, sí, ¿sabe dónde estoy? Y la persona que le está supervisando dice, sí, está en la calle Los Ríos, número 2475, y estamos en la familia Ruiz. Lleguemos hasta allí nomás. Entonces, solamente... No más, porque confundimos a la gente, no más. A lo largo del programa lo vamos a explicar, dele suave. Bueno. Porque no es una conferencia sobre los métodos científicos de ese datos. Hemos entrado por primera vez en estos detalles para que ustedes entiendan el nivel de meticulosidad y control que hay, por lo menos cuando Sedatos hace estas encuestas,
Y creo que otros tendrán igual o parecidos sistemas de fidelidad. Todo eso para lo que vamos a tratar después. ¿Por qué con ese nivel de experiencia, 60 años, de metodología, de aproximación a la realidad, de conocimiento del territorio, de segmentación del país, de capacitación de encuestadores, no se logra un acercamiento el día anterior a lo que pasa el día posterior? Les quiero recordar que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos en Stream TV Cable de Canal 15, que es 709, también en alta definición de Vito TVO. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Señal abierta solo en Manaví, Canal 9. Gracias a RTU en las dos cableras que mencioné y en todas las demás del país que aparecen en este momento en su pantalla. En radio, en lo anterior cerca de 40-45 mil hogares conectados todas las noches. Radio 5000 más, 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. 89.3 FM, Candela con K en Manaví. 89.3 FM, La Bonita del centro del país en Riobamba. Para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Recuerden que mañana Félix Narváez tiene de 8 a 9 en Radio Sucesos y después vamos nosotros, los de Centro Digital, en el debate de 9 a 11. Y con eso quiero proseguir. Vean ustedes, y le mostramos al doctor Córdoba lo que distintos panelistas dijimos esta mañana en general de las encuestas y de los resultados. Las dos campañas hoy las dos campañas están alteradas. Las dos campañas están preocupadas. A una se le nota más que a la otra, pero las dos han entrado en preocupación, diría yo, casi desesperación. Y tienen razón, es lógico que estén así. No pueden estar de otra manera. Hay una elección presidencial de por medio. ¿Y por qué la desesperación, Rafael? Porque tiene que conseguir, de ese millón de votos, tiene que conseguir el 51%. No, porque ambas vendieron expectativas sobredimensionadas. Pero bueno, ambos creyeron que podían ganar en primera vuelta. Ambos creyeron que podían. Porque Rafael Correa dijo que iban a ganar en primera vuelta también. Cierto. Entonces, si ambos dicen y ambos creen que van a ganar en primera vuelta y resulta que terminan empatados, entonces ambos dicen, ¿qué carajo pasó? De los dos, ¿a quién se le notó más que quedaron descolocados? Al presidente. Ajá, ¿por qué? Porque no salió la misma noche a agradecer a la gente. Ok. Vamos con su primera impresión de la reacción de las dos campañas de esa noche. Bien, yo creo que es muy importante analizar sobre hechos que están debidamente estudiados como para tener una conclusión de que no se ha procedido bien o de que hay una incógnita que no se la descubre de por qué tienen estos resultados. La pregunta es, ¿por qué ese nivel de diferencia en lo que encuentran hasta la última encuesta del sábado, que les llaman tracking poll, encuesta de seguimiento, tan grande con el resultado final, que fue prácticamente un empate? Usted daba 14, 15 más para Novoa y, como vimos, aclaró, el margen de indecisos es 24%, eso puede cambiar todo. Pero así se curan en salud siempre. Mientras haya pretextos, nadie queda mal. Yo no suelo hacer eso, mi estimado Carlos. Hay incluso, le traje un video a usted que ojalá se va a demorar un minuto para que se vea cómo hemos trabajado a lo largo de todos los 50 años con los resultados comparados entre lo que dice pues el CNE o el Tribunal Supremo Electoral y lo que nosotros decíamos. ¿Por qué en algunas ocasiones el nivel de acercamiento, nadie quiere decir que haya coincidencia, es muy grande, o el nivel de precisión, y en otras no? Recuerdo que usted y otros inclusive notarizaban las encuestas el día sábado y el día lunes las abrían para ver el nivel de precisión. El elector, cuando es consultado a través ya del procedimiento de selección, pues siempre le preguntamos nosotros en materia electoral, ¿usted tiene conocimiento de cuándo van a ser las elecciones? Pues llegaba al colmo que menos del 50% conocía qué era lo que se iba a elegir, cuándo se iba a elegir. ¿Y usted conoce quiénes son los candidatos?
pues pasaba en más del 80% que no conocía cuáles eran. O sea, hasta ese nivel de desconocimiento y desinformación pudo afectar el resultado final. Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Después le preguntamos, ¿usted ha decidido este momento por quién votar? Pues claro, en diciembre del 24 decía el 59%, el 39% decía que sí sabe por quién votar, que ha tomado una decisión. En enero 29, el 40%. Va bajando eso al punto que en febrero 9 del 2025, la indecisión era del 24.1%. O sea, una cuarta parte. El día de la elección. El día de la elección. Ahora, pero usted, como usted sabe, los especialistas dicen que los indecisos suelen repartirse en la misma proporción, de los ya decididos. Entonces, la mayoría de esos indecisos debieron irse dada la polarización a Noboa y la minoría a Luisa. Y no ocurrió así. No es así. ¿Qué ocurrió porque podríamos entonces? decir, claro que hacemos nosotros el cálculo de los votos válidos, excluyendo los nulos y blancos, pero están contestando el 24% que están indecisos. Y hay un asunto que incluso, lástima que no tenemos aquí el último libro mío donde hago un análisis total de esto, porque hay una variable especialísima, que no es de la indecisión, que no es del desconocimiento, sino también de un grupo de gente que simplemente le llamamos nosotros el voto escondido. La gente no quiere decir qué mismo es lo que va a hacer frente a las urnas. Conclusión, a ese paso entonces nunca podremos tener encuestas que se acerquen al resultado final por los factores que usted acaba de mencionar. Déjenme ponerle algo más. Alfonso Harvard fue muy duro aquí sobre las encuestas en general, Cedatos y todas, y menos esta mañana en Centro Digital. Escúchenlo. Las mediciones por el lado de las encuestas estuvieron tan mal hechas que confundieron a mucha gente, inclusive al propio presidente. Es muy complicado entender que 4 encuestadoras que considerábamos confiables, tanto que aquí nos pusimos a reproducir los datos, si no eran confiables, ¿por qué reproducíamos los datos? Pues porque habían sido acertadas hasta en lo anterior, claro. Confiables es la palabra. Y en el caso de Comunicaliza, exacto, María Sol, siempre muy asentada. La cada desconcierto de esa noche de Álvaro Marchante no podía ser más reveladora. Yo creo que eso debe ser un error. Yo creo que las encuestas son simplemente fotografías de un momento, y si bien es cierto, las 4 serias apuntaban a un triunfo un poco más holgado del presidente en este país y en Estados Unidos. Pocho lo vivió cuando se fue a lo del Trump, que todo el mundo daba por ganador a Kamala Harris, y por paliza resultó que fue absolutamente todo lo contrario. Pocho dijo, las encuestas se equivocaron, llegó al extremo de decir, lo engañaron al presidente, no confiamos en la encuesta, por lo tanto, según Pocho, la realidad ya era otra. Las encuestas nos confundieron. A mí ya me oyeron mis explicaciones. Por mi parte hubo una competencia entre voto útil, voto vergonzante, en una escena donde quien tenía que capitalizar sobre voto útil estaba muy confiado. ¿Qué mismo fue? Ahí tiene usted 5 interpretaciones distintas. Yo creo que es una forma de analizar algo sin conocimiento de causa. Que alguien que escuché ahí dice, estaban mal hechas. Eso. A mí me tiene que demostrar por qué dice que estaban mal hechas. Pero la demostración está, porque el día sábado decían una diferencia y no puede cambiar el elector así al día domingo. No, pues. es que no es eso. A ver, cuando volvamos... Aquí hay opciones. Cuando volvamos analizamos qué es eso. Espérese, tengo que hacer comerciales. Una encuesta no es una predicción. Ese es el gran error de la ley. Eso analizamos al volver. Eso no es. Luego. Espérese un ratito, doctor, tengo que hacer una pausa. Si no, no puedo invitarlo a usted. Perfecto. Pues son los auspiciantes. Cuando volvamos, más con Polibio Córdoba de Cedatos, el único y el primero que ha venido a dar la cara por sus resultados, a defenderlo y a explicarlos. Repetir que las encuestas confiables son solo una fotografía del momento no basta. Que en todas partes fallan tampoco. Es preciso admitir que hay una nueva conducta del electorado y hasta hoy las encuestas no atinan cómo anticiparlo. Son, por tanto, un referente relativo, nunca más un resultado posible. Les recuerdo que esta escarapela o botón que tengo en la solapa derecha de mi saco corresponde a la campaña Sin Donantes, No Hay Trasplantes. La impulsa especialmente para que se animen a donar el corazón la doctora
Mónica Gilbert, quien es cirujana cardiovascular y ha hecho hasta ahora 40 trasplantes exitosos en 3 años. One Plus es el canal que nos reproduce. El reprise es al día siguiente. En caso de hoy viernes, me dijeron mañana sábado. Hablé con Yoconda Juez de eso, 6 de la mañana. En el canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen. Extreme TV Cable, CNT, Claro TV, un horario más cómodo para ustedes. En Zapping es canal 41. El periódico digital Ecuador en Vivo, en su portal de noticias y página principal, tan pronto termina, saca un resumen. De encuestas habló también esta mañana Fernando Carrión con Milton Pérez. Esta mañana o fue ayer, creo que fue ayer, con Milton Pérez en Teleamazonas. De las encuestas que fracasaron en esta ocasión, yo creo que no se está haciendo un muestreo sobre las zonas rurales y en otros casos no se está incorporando ciertas zonas de altísima violencia donde no pueden entrar los encuestadores. ¿Por qué? Porque ni la policía entra ahí. Entonces eso ha hecho que las encuestas se vengan abajo. Y me da la impresión que el peso que ha tenido la revolución ciudadana en la ruralidad, tanto de la sierra como de la costa, es muy importante. Todavía tenemos una población relativamente alta en las zonas rurales, que no está concentrada, que es dispersa, y hacer una campaña electoral ahí es muy complicada. Y, por ejemplo, la campaña electoral de Noboa se hizo sobre la base de las nuevas tecnologías. Yo supongo que en la ruralidad no hay una gran entrada de estas tecnologías. Ahí hay 3 explicaciones adicionales y válidas, no sé con cuánto peso cada una, de alguien que no es encuestador, pero terminamos el bloque anterior con el doctor Polibio Córdoba diciendo, el problema es que las encuestas no son una predicción del futuro. Entonces, ¿qué diablos son? Si me muestran la tendencia, cómo van a acabar las cosas y acaban distintas, ¿qué son? Cuando se hace un examen de laboratorio sobre lo que pasa con su sangre, ¿está haciendo el laboratorio una predicción? Por favor, no es una cuestión que estás aleatorio así, no. Son un diagnóstico del diagnóstico del momento debidamente medido. ¿Por qué las estamos interpretando mal entonces? ¿Quiénes las están interpretando mal? ¿Quiénes las están vendiendo mal? Y fíjese que me incluyo en el estamos. Me sorprende que personajes a los que ha entrevistado, excluyendo algunos que no los considero personajes, digan ese tipo de apreciaciones. ¿Acaso una encuesta es para predecir? No, es para medir lo que está sucediendo, el momento que se está consultando. Había, sí, de que no se sabe si se han ido a las áreas rurales o no. Yo lo invito a quien habla de esto. Qué bueno que lo mencione. ¿Ustedes sí fueron a áreas rurales? Todas las áreas rurales, grandes, medianas, pequeñas. ¿No tuvieron problemas de seguridad, tanto que ustedes no quisieron hacer el exit poll? Claro, por esa razón no hicimos el exit poll. Y fíjese una cosa. Pero sí pudieron entrar a las áreas rurales. Hicimos el ingreso a las áreas rurales. ¿Y ahí no tuvieron problemas de seguridad? Que estuvieron todos los entrevistadores acompañados de personas que les protegían con toda seguridad. Y la policía también nos ayudó. ¿A ese nivel? Pero ¿Es de la logística, así, el costo y la inversión en esta cosa? Y le debo decir a las personas que hablan por hablar, porque aquí les escucho a algunos que hablan por hablar, difícilmente sabrán sumar. Perdone, pero yo tengo que decir así. Nosotros hacemos todos los días del año sin excepción. Y no solo encuestas electorales. Encuestas electorales. Son investigaciones de mercado y otro tipo de cosas. Mercado, investigaciones sobre democracia, investigaciones sobre... Ahora estamos haciendo en 54 países. ¿Sus encuestas electorales quién las paga? Qué buena esta pregunta. A las demás fueron malas. A mí no me pagan, ni a mi empresa, ni a nadie, no me pagan nadie. ¿Por qué? Porque no se atreven. Yo he tenido que mandar de mi oficina, sacando al que ha querido decir. Llegó una persona alguna ocasión, ojalá me esté escuchando. A mí me apoyan 300 empresas. Aquí está todas las carpetas. Y hemos decidido hacer con usted. Siempre y cuando, antes de difundir el resultado, usted ponga bajo mi consideración. Yo me paré. Le dije, señor candidato, hágame el favor y usted se va de aquí. Lo eché. ¿Cómo financia el costo entonces? ¿Qué significa una encuesta electoral? Un sistema que no es un sistema nacional, es un sistema internacional que se llama de suscripción. Y además por el día a día que usted hace, la encuesta electoral viene a ser un adicional
a los productos que está investigando. Es un adicional muy importante. No hace solo la encuesta diaria para lo electoral. ¿Cómo le parece? Incluye lo electoral. Que nosotros tenemos presentado al CNE cómo se va a financiar y cómo se está financiando nuestro trabajo. ¿Eso lo incluyen ahí? Claro, nosotros hemos incluido y está con garantía hasta bancaria. Ya, veamos y vamos a ver un dato más de Fernando Carrión, pero tiene que ver con el mapa electoral de cómo se votó. Mostrémoslo a ver si ahí tenemos alguna coincidencia o convergencia con la visión de Polibio Córdoba de los resultados. Estuve viendo el comportamiento de los cantones y es en la provincia de Pichincha y es muy interesante. Por ejemplo, los cantones del noroccidente votan por Luisa González, es decir, la lógica de la costa. Y los cantones del nororiente, es decir, Cayambe, por ejemplo, Pedro Moncayo, votan con la lógica de Imbabura. ¿Por qué se produce este cambio en Imbabura? La verdad es que puede ser una influencia de lo que ocurre con las provincias de la costa, pero también puede ser por el incremento de la violencia. Por eso yo creo que si Daniel Noboa quiere llegar nuevamente a la presidencia de la República, tendría que plantear una política de seguridad explícita, sobre todo en las zonas más violentas. El otro día mostraba aquí Stephanie Macías, el mismo mapa, con apenas 2 cambios. Más Imbabura como excepción en la sierra. Esta vez, Ecuador votó como antes por Noboa y por Luisa, con la salvedad de que esta vez Sucumbíos y Orellana votaron por Luisa y en la sierra Imbabura votó por Luisa. ¿Qué revela a su juicio esa regionalización de la votación? Costa, Luisa, sierra, gran parte del oriente, Noboa, solo el norte, Luisa. Esos son hechos que se observan no solamente ahora, sino en muchas ocasiones. Pues hay provincias en las cuales no solamente se hace, más bien no se hace siempre en la misma, se hace siempre en la misma ciudad, sí, porque vamos a decir, hablando de Imbabura, Ibarra es la ciudad capital, la más grande, y de hecho su probabilidad para salir es mucho más de 1. Pero las parroquias, eso cambia poco a poco, en cada etapa se cambia de parroquia porque son nuevamente sorteadas. ¿Qué es lo que sucede? Que hay tendencias que vienen dándose desde hace mucho tiempo antes, que se dirigen hacia una fuerza, vamos a decir centro-izquierda, derecha, centro-derecha. Debo decirle que cuando nosotros le preguntamos a la población, ¿usted cómo se califica? ¿De derecha o de izquierda? ¿De centro o de centro? La gente no quiere calificarse como centro o como derecha, dice, yo no quiero aparecer como que soy de derecha o de izquierda. Esta vez, ¿qué tendencia se muestra en esa composición del mapa electoral? Se muestra una tendencia que no es una tendencia de centro-izquierda ni de centro-derecha. O sea, no hay una votación ideológica, sino no tiene ideología. Sino simplemente el momento que vive. ¿Que representa qué? Que el momento que vive y por el momento que está sufriendo. Mire. Es decir, perdón, entonces tiene razón la presunción de Fernando Carrión. En buena parte, en donde la violencia se ha desatado más, la gente muestra su rechazo al gobierno por no poderla controlar. Y en donde es menos, más bien se adhiere. ¿Cabe esa interpretación? Sí, claro. Ahora, preguntamos nosotros siempre a la población, ¿cuál es el problema que más le preocupa a usted? Vienen, primero, la inseguridad. Segundo, la falta de empleo. Tercero, la falta de economía en general, la corrupción, la falta de seguridad por parte de las autoridades que tienen que darlos. ¿Ya no mencionan los apagones? Claro que los mencionan los apagones. Pero muy abajo. Claro, está con el 6-7% cuando en alguna ocasión estaba el 14-15%. Okay. Ahora. Pero antes, un ratito. Acuérdense que tengo que hacer pausa. Dele suave. ¿Ya? ¿Cuándo volvamos? Lo que dijo Miguel Rivadeneira sobre las encuestas aquí en este programa hace 2 días. Repetir que las encuestas confiables solo son una fotografía del momento no basta. Que en todas partes fallan, tampoco. Es preciso admitir que hay una nueva conducta del electorado y hasta hoy las encuestas no atinan cómo anticiparlo. Son por tanto un referente relativo, nunca más un resultado posible. Les recuerdo que nos pueden seguir por Macro Digital en Estados Unidos, en España y en Ecuador, en una serie de aplicaciones que pueden apreciar allí. Y que si resumo le quito tiempo al que necesita el doctor Polibio Córdoba. Miren, esta es la papeleta que ellos demuestran acá al votante para rayar, la raya y la deposita en una urna.
Y dice él que hay una foto que quiere enseñar. Explíqueme cuál. Dele. Bien, lo que pasa es que lo que está sucediendo ahora no es algo nuevo que nunca se ha observado. No. A lo largo de la historia electoral, porque estamos en la parte electoral, yo quiero tocar lo que sucedió en el año 1978, cuando regresaba el Ecuador pasaba de la democracia, de la dictadura a la democracia. Hágalo, pero breve, porque esa es la prehistoria que nos corresponde a usted y a mí. La mayoría de nuestro público hoy no sabe de qué estamos hablando. No corresponde. A ver. Veámosle la fotografía que está apareciendo ahí en el diario El Tiempo, ¿no? En el diario El Tiempo, que dice, esto es del día anterior a la elección, porque ahí no había problemas para dar los resultados, incluso hasta la víspera y el mismo día. Correcto. Los indecisos definirán el próximo triunfo electoral. Y abajo hay un cuadro que recoge toda la tendencia, por una parte de Jaime Roldós, por otra la de Sixto Durán Ballén, y la proyección nuestra, que la hicimos después con la Exit Poll, que daba exactamente el triunfo de Jaime Roldós. Conclusión, claro, en esa época las circunstancias sociales permitían mediciones mucho más precisas. Totalmente. Ok. Y claro que yo lo tengo aquí porque de mi oficina me dicen, no me deje de dar esta foto. No, hay una... Es un día, esta fotografía que es del mes de julio del año 1992. Hay una gran conclusión. No me voy a acordar que esa fue una fiesta extraordinaria en el Hotel Quito. ¿Vamos? Dice, un día de triunfo. Ah, me va a decir a mí. Entonces, aquí hay un joven que parece que es igual a usted. Por eso le digo. Una persona mayor que parece, no es que parece que no es Sixto Durán. Sí, y aquí también, aquí todavía no me pintaba las canas y estamos diciendo nosotros qué es lo que pasó. Fue un día y lo excepcional. dimos el domingo. La Exit Poll la dimos el mismo domingo con un 99% de precisión. Qué buena la recordación que usted hace, no porque fuimos parte del mismo equipo en ese Dream Team que armó Mario Elgarresta, que le llamo yo, sino porque sirve para diferenciar las variables de entonces versus las de ahora y cómo ya desde entonces había una advertencia sobre indecisos. Tengo que hacer una pausa aquí y volver con lo que le ofrecí de Miguel Rivadeneira. Repetir que las encuestas confiables son solo una fotografía del momento no basta. Que en todas partes fallan tampoco. Es preciso admitir que hay una nueva conducta del electorado y hasta hoy las encuestas no atinan cómo anticiparlo. Son, por tanto, un referente relativo. Nunca más un resultado posible. Les recuerdo que emitimos desde los estudios del canal 24/7, que a la vez aparecen todas las cableras que ven en este momento en pantalla. Miguel Rivadeneira dijo aquí lo siguiente respecto a que es muy raro que 4 encuestadoras consideradas serias fallen todas. Si se dice que todas las encuestas fallaron, ¿no será que el sistema de conteo también falló? Un interrogante, porque el mayor problema que ha habido durante los últimos años ha sido la falta de plenas garantías. Siempre hubo algún tipo de problema desde el organismo electoral. El presidente candidato debiera tener lo que sí tienen la estructura de la otra candidatura para estar en las 41.000 juntas receptoras del voto. Usted lo reconoce muy bien a Miguel, usted es invitado frecuente de él en Radio Democracia. Dice, ¿no será que el sistema del CNE también falló? Mire, Carlos, y me alegra enormemente escucharle a Miguel, porque él sí toca lo que no tocan otros. Y eso es realmente como una demostración de que solamente están en función de las encuestas. No, señor. ¿Y el sistema? Ok, cuando volvamos, lo último, recordaremos el allanamiento que hubo hace datos y todo el cuestionamiento que se le ha armado desde entonces. Repetir que las encuestas confiables solo son una fotografía del momento no basta. Que en todas partes fallan tampoco. Es preciso admitir que hay una nueva conducta del electorado y hasta hoy las encuestas no atinan cómo anticiparlo. Son por lo tanto un referente relativo, digo yo, me dice el doctor Córdoba, para él un referente positivo. Nunca más un resultado posible.
BB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5.000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Para sentirte seguro, es necesario tener junto a ti un aliado que te transmita confianza, con quien fluya el trabajo de calidad, que resista junto a ti el paso del tiempo. Un verdadero aliado de calidad, que te conduzca a superar las metas, porque los líderes avanzan juntos. Electrocablex y Tubos Pacífico, aliados de calidad. Vera a su manera, crítico e independiente. Parte final de esta entrevista con el doctor Polibio Córdoba, presidente de SEDATOS, que tiene que evocar un hecho que lo puso en la picota. Denunció Marcela Aguiñaga que ahí habían cometido fraude y eso generó un allanamiento a sus instalaciones en la avenida Amazonas entre Eloy Alfaro y Mariana de Jesús, si no me olvido y mi memoria no está mal. Vean un fragmento de ese episodio. Fue pasadas las 11 de la mañana cuando un grupo de policías se apostó en los bajos del edificio en el que funcionan las oficinas de la encuestadora SEDATOS. Así se preparaba la acción para allanar sus instalaciones ante la denuncia de la vicepresidenta de la Asamblea, Rosana Alvarado, quien tras la primera vuelta electoral del pasado 19 de febrero denunció a la empresa por los delitos de alteración de documentos y asociación ilícita. Al mismo tiempo, 2 trabajadores de la encuestadora fueron llevados a la unidad de flagrancia de Quito. Según se pudo conocer, ellos fueron detenidos a pocos metros de la oficina de SEDATOS mientras se trasladaban en un vehículo. Pasado el mediodía, 3 vehículos llegaron a los exteriores de SEDATOS, uno de ellos con el logo del Ministerio de Justicia. De ahí se bajaron 2 camarógrafos encapuchados y grabaron a los periodistas de distintos medios que cubrían los hechos. Uno de ellos tuvo que ser embarcado en una patrulla policial y sacado del lugar. Mediante un mensaje se consultó al Ministerio de Justicia sobre estos hechos, pero no recibimos respuesta. Vía telefónica, el presidente de SEDATOS, Polibio Córdoba, rechazó la acción fiscal. Es un claro acoso nuevo de todos los que hemos sido objeto en estas últimas semanas y en los últimos días. Corrección, como describía ahí Francisco Garcés, de Coavisa fue Rosana Alvarado quien tomó esa iniciativa, no Marcela Aguiñaga. Disculpen ella y ustedes mi equivocación. ¿En qué quedó el juicio que se inició a propósito de eso? Muy interesante. Sabe que comenzó el juicio pocos días, más bien la persecución se concretó el día viernes, después del domingo de las elecciones, cuando nosotros dimos la información de que ganaba Lasso. Se fue el sistema después de 1 hora y regresó después de 2, dándole la vuelta. El presidente de entonces pues condecoró al presidente del CNE. Él, no tengo aquí mi libro, vale la pena que lo conozca mi libro, lo voy a hacer difundir mucho, y ahí están las fotografías de cuando Correa condecora al presidente de entonces y él le agradece con un beso en la mejilla. Okay. Bueno, entonces, ¿hubo juicio por eso? Ese juicio, se fue el juicio y se hizo un grupo de profesionales a nivel mundial y vinieron aquí recomendados por la WAPO, por la World Association for Public Opinion Research, y nosotros contamos alrededor de 40.000 votos, ellos contaron 7 millones de votos y ¿sabe? Los resultados fueron exactos. Y la Corte Provincial de Justicia dijo, SEDATOS, Córdoba, totalmente honrados, honestos, y ahí se acabó. Absuelto. Okay. Absuelto. Tenemos la oportunidad de recordar ese resultado que se dio el Coavisa ahorita, que yo había dejado fuera. En el libreto lo podemos poner porque lo acaba de citar el doctor Gordo. Véanlo, véanlo.
Amigos, ya llegó el momento, amigos de Coavisa. Tenemos los resultados electorales, como lo determina el Exit Poll de Sedatos. Aquí, con los datos, Gaby Baer, ahora. Es el resultado de la encuesta Boca de Urna que realiza Sedatos en su Exit Poll. Lo dijo Alfonso Espinosa de los Monteros, el periodista entonces y hasta ahora con más credibilidad en la historia de la televisión ecuatoriana, que no lee ni repite cualquier cosa. Yo trabajé también en esa empresa y nosotros nos asegurábamos de que la encuestadora contratada, fuese Sedatos o cualquiera, era preferentemente Sedatos, nos presentara un trabajo y una metodología convincente. Qué importante es recordar la historia para cuidar, no repetir la historia, ahora que el correísmo tiene un poder descomunal en todas partes, que ha contaminado al Ejecutivo y ciertamente 3 de 5 en el CNE. Ese es mi conteo. Quiero concluir preguntándole si todo esto ha valido la pena, porque usted y su esposa, doña Nancy Leguízamo, han somatizado como enfermedad la presión, el arrastre, la persecución, el vituperio. ¿Ha valido la pena? Totalmente. Carlos, yo quiero decirle que usted es un periodista que no discrimina. Nosotros hemos sido y somos discriminados. Se van contra la ley algunos medios. ¿Por qué no nos llaman para hacer un análisis y llaman a otras personas? Ojalá se supere esto aquí en el país. Solamente no sé si me tomará unos cuantos segundos. 30 segundos. Cuando estaba yo en Colombia, salió un estudio mío de que el desempleo subía. Entonces, ¿qué pasa? Era en el año 1960, presidente Carlos Lleras Restrepo. Me dijeron, el presidente te va a mandar sacando, te va a votar. Me llamó el presidente. ¡Qué barbaridad! Dijo, pero si ha sido un joven. Yo fui cargado de mis trabajos, de mis estudios. Carlos Lleras Restrepo, 1970. ¿Sabe lo que hizo él? Usted se queda trabajando conmigo. Doctor Córdoba, le agradezco por su tiempo, por su frontalidad y por su presencia. Y sobre todo, por una explicación que necesitábamos, ustedes verán si es convincente y concluyente, respecto a por qué el margen de diferencia entre lo que se envidió hasta el día siguiente y lo que se obtuvo después. La primera cosa clave ahí es que él ha dicho que no se debe tomar eso como una predicción del resultado. La segunda, ha examinado qué pudo haber pasado para explicar esa diferencia, especialmente con el monto o el margen de indecisos muy alto de un 24%. Luego, otras variables que ustedes han escuchado a lo largo del programa. Esto se precisaba de una de las encuestadoras más prestigiosas del país, aunque ha sido una de las más vituperadas también. Y no solo eso, sino por ese resultado también enjuiciadas y, vuelvo a repetir la palabra, arrastradas. Quisiera la explicación de Comunicaliza, cuando quisieran venir a dar su versión, y también la de Ipsos, que incursionó esta vez como una novedad en aquello. Seguiremos explorando este tema. Me adhiero a lo que he dicho a lo largo del programa respecto a la relatividad de las encuestas, incluyendo su inconformidad con mi último adjetivo. Digo yo, son por tanto las encuestas un referente relativo, nunca más un resultado posible, dice mi invitado, son por tanto un referente positivo, nunca más un resultado posible. Eso no significa que sea un resultado infalible o inobjetable. Hoy, más que antes, es vital entender esto para que el engaño no se repita por parte de quienes nunca aparecen ni dan la cara el 13 de abril en la segunda vuelta. Hasta el domingo. A su manera.